1989 asume la presidencia de Argentina Carlos Menem. El país se encontraba altamente endeudado y vivía un proceso de hiperinflación. Finalmente, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, implementa el plan de convertibilidad que ata la moneda nacional al dólar estadounidense, frenando la inflación y logrando la estabilidad. Mientras tanto, el presidente se lanza a una feroz etapa de privatizaciones, a tono con los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Desde entonces, la Argentina se convierte en la estrella de los países emergentes para el organismo internacional. Pero el fin del idilio estaba cerca. En 1994, el estallido de la economía mexicana afectó severamente la economía argentina. Para evitar que el efecto tequila arrastre al plan de convertibilidad, el Fondo Monetario Internacional otorgó asistencia financiera al gobierno de Menem y finalmente el modelo argentino resistió la crisis. Entonces, el fondo dice, adelante, esta es nuestra estrella ahora, Argentina. Y Menem vio la oportunidad y toda su administración la oportunidad de tomar préstamos y los banqueros le llegaban. Ahora, el Fondo Monetario sabía muy bien que las exportaciones argentinas no estaban aumentando de manera fuerte. Los ingresos fiscales no estaban aumentando. Y los compromisos de pago estaban aumentando de manera bestial. ¿Por qué el Fondo Monetario no puso luz roja? Porque insiste el fondo, no hay que alarmar a los mercados. Hay que tener mucha prudencia, porque si no se podrían retirar. Mientras el Fondo Monetario Internacional elogiaba a la Argentina, los índices de desempleo y pobreza aumentaban. La economía comenzaba a estancarse y la deuda crecía de manera vertiginosa. Sin embargo, Carlos Menem logró su reelección en los comicios de 1995 por amplio margen, prometiendo mantener el plan de convertibilidad. Por aquellos años, los presagios de la debacle neoliberal impulsada por el Fondo Monetario comenzaron a surgir en todo el planeta. El efecto tequila repercutió en varios países y finalmente Brasil, el principal socio económico de la Argentina, debió devaluar su moneda. A partir de entonces, las exportaciones argentinas cayeron profundamente y la recesión económica se instaló en el país. No obstante, el Fondo Monetario Internacional dio una nueva señal de apoyo al gobierno de Menem y su modelo. Cuando Menem vino acá, y que lo mostraron como el gran ejemplo de las reformas económicas, hay economistas dentro del fondo que piensan que ya la Argentina que ya en la Argentina estaban empezando los problemas que condujeron a la gran crisis que estamos viviendo hoy. Y el gran debate es por qué el fondo no solamente no nos dijo nada, sino que nos seguía mostrando como un ejemplo. Para comienzos de 1999, la Argentina ya había privatizado la mayoría de las empresas públicas. La economía continuaba estancada y la presión social iba en aumento. En ese contexto, el gobierno de Menem apela al último recurso para sostener el modelo y vende YPF, la empresa estatal de petróleo. Una empresa con reservas de petróleo para 30 años, que se calculaba que eso equivalía a unos 30.000 millones de dólares, termina siendo vendida por una cifra que ronda los 6.000 millones de dólares y gran parte se pagó en bonos de la deuda. En esa sesión de la venta de YPF hubo un diputado trucho, es decir, una persona que se introdujo a la Cámara de Diputados para dar quórum. De manera tal que la privatización de YPF es ilegítima, pero ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que es una especie de corte de los milagros. En 1999 se celebraron elecciones presidenciales. El descontento social, las sospechas de corrupción y una economía paralizada le otorgaron el triunfo a la Alianza, una coalición de partidos opositores a Carlos Menem. Asume la presidencia Fernando de la Rúa, quien, olvidando sus promesas electorales, aplica un nuevo plan de ajuste profundizando aún más el modelo. Un ajuste que consiste en un descuento compulsivo de sueldos del 13% a estatales y jubilados, es decir, jubilados que ganaban miserias, les descuentan el 13%, llevándolos al límite del hambre,
para quedar bien con el fondo y ser más papistas que el Papa. El fondo admite que no había pedido semejante ajuste en ese momento. En el año 2000 asumió la presidencia de los Estados Unidos George W. Bush. El cambio que se producía en Washington no tardó en hacerse sentir en el seno del Fondo Monetario Internacional, muy cuestionado en ese entonces por los paquetes de ayuda financiera que había enviado a los países en crisis. Y el fondo se encontró muy presionado para cambiar sus políticas económicas y además muy criticado por lo que había hecho. Entonces, el fondo trató de evitar las críticas que le venían haciendo y dijo, bueno, dejemos que la Argentina caiga y veamos que si se puede probar que el mercado financiero internacional soporta la crisis de un país. En Argentina los acontecimientos se precipitaron. Con poco más de un año en el cargo, renunció el primer ministro de Economía de la Alianza y asumió en su lugar Ricardo López Murphy, que propuso como solución un nuevo ajuste. Solo duró una semana en el cargo. Desesperado, el presidente Fernando de la Rúa hizo el último intento por salvar el plan de convertibilidad y convocó a su creador, Domingo Cavallo. Por aquellos días, el ministro contaba con el 70% de aceptación popular. Cuando llegué yo al gobierno, había una sensación de crisis y nadie quería prestar dinero a la Argentina, ni siquiera para pagar las amortizaciones de capital. Cavallo había intentado reestructurar los vencimientos de la deuda y el mercado le dio la espalda. El ministro recurrió al Fondo Monetario Internacional, que en crisis semejantes había otorgado dinero en forma de rescates financieros. Sin embargo, esta vez, el organismo internacional, en línea con la nueva administración norteamericana, no estaba dispuesto a seguir prestando recursos. Y en octubre del año 2001, a raíz de una discusión sobre estrategias políticas en el fondo le dijo a la Argentina, no le prestamos más dinero. A fines de 2001, la fuga de capitales se hizo frenética, debilitando el sistema financiero. Para combatirla, el ministro Cavallo tomó una medida desesperada.